¿Cuántos están dispuestos a escuchar palabra de Dios? Sí, damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios por usted. ¿Sabe que yo oré por usted? Yo oro todos los días por usted, no le sé el nombre. Solo le sé el nombre a quienes les doy clase. Sí, pero yo oro por usted. Y esta mañana le decía al Señor, trae, Señor, aquel que necesita esta palabra. Así que usted no está aquí por casualidad. Dígale que le tiene en su lado, usted no está aquí por casualidad. Fue porque Dios quiso que estuviera en este lugar. ¿Sí? Porque no todos los domingos usted viene. Pero yo le dije, Señor, tráelos del norte, tráelos del sur, tráelos del este y del oeste, para que escuchen su palabra. Así que la palabra que viene direccionada por el Espíritu Santo es para ti. Diga conmigo con la mano derecha. La palabra que viene direccionada por el Espíritu Santo para mí. Y oro al Padre para que esa palabra quiebre mi espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hijos allá en Colombia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes, la bendición del Todopoderoso también. Les bendecimos nuestra familia en Bogotá, en Colombia, Pereira, en Ecuador y en Cúcuta. Dios me les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Y aquellos que nos ven después diferido, quienes hablan para ustedes, la pastora Elizabeth León de Vargas de aquí, del Centro Cuadrangular Vida Nueva. Y si desean visitarnos, estamos ubicados en la carrera 7, esquina de calle 13, Monseñor Briceño, Táriba, Estado Táchira, Venezuela. Y con gusto son muy, pero muy bienvenidos. Bueno, mis amados, mi amada iglesia, he titulado, bájenme un poquito, por favor. Gracias. He titulado esta enseñanza Tomando mi posición espiritual. Tomando mi posición espiritual. ¿Cuántos han recibido aquí al Señor como su único y suficiente Salvador? A ver, quiero ver manos levantadas. ¿Sabía usted que cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor, o cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro y único y suficiente Salvador, nosotros empezamos a tener una posición espiritual en el reino del Señor? Sí, la palabra dice que antes éramos hijos de ¿quién? ¡Hígado! Eras un hijo del diablo, éramos hijos de Satanás. Es más, la Biblia lo dice, padre de toda mentira, Satanás el diablo. Sé que si usted todavía lucha con ese espíritu, está siendo parte del padre Satanás el diablo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo a nuestra vida, dice la palabra que nos convertimos hijos de Él. Vamos a la palabra, Juan 1:11 al 13. Dice así: digo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia dice amén. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 13: los cuales no son engendrados de sangre. Escucha bien el 13, amada iglesia. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se quedó Gerson allá. Entonces, somos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne como los hijos biológicos, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya pasamos a ser ¿qué? Hechos hijos de Él. Nada más con confesar. No solamente con confesarlo,
sino ahora tomar posición en el reino, posición espiritual. ¿Sabía usted eso? Muchas veces sabemos, pero se nos olvida, se lo pasamos por alto. Pero hoy el Señor quiere recordarle, iglesia, cuál es tu posición espiritual en el reino. Mi posición espiritual tiene que ver con tres cosas muy importantes. Tu posición espiritual tiene que ver con tres cosas, pero muy importante. Número uno, lugar de mi propósito. El lugar de mi propósito. Diga conmigo, lugar de mi propósito. Número dos, mi identidad. Número dos. Y número tres, con mi asignación. Número tres, con mi asignación. Entonces, yo en el reino espiritual, o mi posición espiritual, tengo tres cosas muy importantes, que son el lugar de mi propósito, que es aquí en la tierra, mi identidad como quién, como hijo, porque ya confesé a Jesucristo. Y tercero, la asignación que me corresponde de ser hecho hijos de Dios. Amén. ¿Sabía usted que usted tiene una asignación? Todos, diga conmigo, todos tenemos una asignación en el reino espiritual. ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:13? Dice así: te pondré a Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente. Wow, así nos declara el Señor, que no vamos a ser sino cabeza, que vamos a ser cabeza y no cola, que vamos a estar encima solamente y no vamos a estar por debajo, ¿verdad? Si obedecieras los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los y los cumplan. Hasta ahí. Vemos que el Señor nos dice y nos declara que somos cabeza y no cola. ¿Sí? Nos declara que nosotros vamos a estar siempre por encima y no por debajo. ¿Y qué más nos dice? Pero nos pone condición. No la deja así papadita. ¿Sí? Nos pone una condición la cual se cumple si nosotros cumplimos. ¿Y cuál es esa condición? Obedecer. Obedecer los mandamientos que Jehová tu Dios nos ordena. Ahora, para tomar adecuadamente mi posición espiritual o su posición espiritual, quiero enseñarles 5 cosas que debemos saber. ¿Cuántas? 5 cosas que debo saber como cristiano. Y es que en este texto habla de eso. Cuando dice Jehová te pone por cabeza y no por cola, Él está hablando sobre el lugar y el propósito, el lugar de tu propósito. Él está hablando sobre tu identidad. No te dice que tú siempre vas a estar debajo, sino te dice que vas a estar por encima. Y tercero, con este versículo, con este texto, va a estar dándote tu asignación. Cuando dice si obedecieres. Cuando nosotros nos dan una asignación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, iglesia? Obedecer. ¿Están despiertos? Porque como que la batería que me suene duro allí. Tenemos que estar allí, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay espíritu que, claro que no está aquí, nos entorpece. El sueño, de repente nos da flojera. No, usted tiene que hablar de usted mismo. Este es pan y yo he venido no por casualidad, sino porque Dios quiso que yo estuviera en este lugar. Amén. Entonces, ahora vamos a ver las 5 cosas que debemos saber en mi posición espiritual. Bien dice Zacarías, allí en el libro de Zacarías dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y muchas veces tenemos tantas bendiciones que habla la palabra, pero perecemos. ¿Sabe por qué? Porque las desconocemos. Yo no sabía. ¿Usted sabía que ahí en la palabra habla de los deberes conyugales? Y muchas veces tenemos pleitos y peleas y contiendas en el matrimonio, pero ¿por qué? Porque desconocemos lo que dice el deber de la esposa, el deber del
esposo y ni siquiera abrimos la Biblia. Usted sabe que allí en la Biblia dice, hay una promesa para los hijos de Dios que no vamos a tener enfermedad. ¿Sabía usted eso? Pero muchas veces no sabemos y apelamos ¿a qué? A la medicina, apelamos a una receta médica, apelamos todo, cuando la palabra da esa promesa ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y debemos creerlo porque ya somos hechuras de Él. Número 1, vamos a ver las 5 cosas que debemos saber. Dígale que le queda al lado, necesitamos saber cuál es nuestra posición espiritual. Número 1, debemos saber la posición para con Dios. Debemos saber la posición para con Dios. Para con Dios dice la palabra que usted es un adorador. ¿Sabía usted eso? No solamente los que tocan y cantan aquí, ellos son de un equipo de adoración para levantar la chequina, para que el Señor derrame su chequina, derrame su poder. Eso es bíblico. Pero nosotros somos adoración. Toda creación, ¿qué dije? Toda la creación en este planeta está diseñada o fue creada ¿para qué? Para que le adoremos a Él, al único creador de todas estas cosas. Y más nosotros como hijos de Él. Entonces, primero debemos saber nuestra posición con Dios. Yo soy un adorador. Dígale al que tiene a su lado, yo soy un adorador. Tú eres un adorador. Bien dice la palabra, todo lo que respire, alábelo, adóralo. Las plantas respiran. ¿Las plantas respiran? Claro que sí, ellas le adoran. Los animales respiran, ellos adoran. Toda la creación adora. Y usted, cuanto más como hijo ya de Dios, debemos saber que tenemos la posición en Dios como adoradores. ¿De qué manera adoramos al Señor? Hasta con nuestra actitud adoramos a Dios. ¿Sabía usted eso? Con la actitud de reverencia que usted tiene, sabiendo que es Dios hablando a través de mí, eso es adoración. El respeto que usted guarda por escuchar la palabra se llama ¿qué? Adoración. Lo segundo, soy un hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Como Dios tenemos la posición número 1 de adorar a Dios. Número 2, debemos saber nuestra posición para con el mundo. Usted como hijo espiritual, sacado ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Lo dice la palabra. ¿Sabía usted que eso lo dice la palabra? ¿De dónde nos sacó el Señor? De la oscuridad, de la mente entenebrecida que teníamos. ¿Cuántos se burlaban de los aleluyas? ¿Ah? ¡Ay, lo perdimos! Dicen por ahí. ¡Ay, se metió al angélico! No, no nos metimos al angélico. Tenemos una relación personal con Dios. Porque antes no conocía y ahora fueron abiertos nuestros ojos. Y tenemos que saber cuál es nuestra posición ahora con el mundo. ¿Cuál mundo? Donde nosotros estábamos, donde el Señor nos sacó. Y quiero compartirles para ustedes que el mundo, usted para el mundo o yo para el mundo, soy un embajador del reino. Ya usted no es cualquier cosa. Usted ya no es el negro de la casa, el negro de la cuadra o el gordo de la cuadra. No, usted es un hijo de Dios, por lo tanto usted porta la presencia de Dios donde quiera que va. Amén, iglesia. Entonces muchas veces no sabemos eso y lo tomamos como simplemente religión y seguimos compartiendo con el mundo como si nada. No, usted ya fue escogido de allí donde el diablo, dice la palabra, nos tenía la mente cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Donde nos damos todo igual. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos
una posición ya con el mundo. No es que vamos a estar lejitos, no, yo ya soy una hija de Dios. Una vez yo tenía una falsa expectativa, que cuando empecé a trabajar con la unidad militar allá en San Felipe, en la escuela de aviación, allá en cada oficina tienen un altar de María Leonza y de las 7 potencias y de todo eso. Eso es normal aquí como en las oficinas tengan a las vírgenes, ¿no? Y a los santos y todo ello. Y para allá es normal. Para mí no era normal ver todo eso. Y cuando empecé a trabajar allá, yo decía, no me voy a contaminar, no voy a pasar por ahí, no voy a pasar por acá. Y yo decía, un día tuve que enfrentar a eso. Yo dije, ¿por qué me voy a contaminar si ellos más bien necesitan de esta que lleva la luz, de esta que lleva la sal de la tierra, de esta que lleva la gloria del Señor? ¿Sí? Usted es luz en medio de ese mundo de tinieblas. No se lo olvide, iglesia. Usted ya no es parte del mundo. Usted ya no habla las groserías que habla el mundo. Usted ya no baila con el mundo. Usted baila, danza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Es así. Y yo tuve que decirle al Señor, corta esto conmigo, yo necesito cortar, traerlo a tu presencia. Yo ya no soy del mundo, pero vivo en este mundo. Por lo tanto, tengo la gloria del Señor. Soy portador y necesito ¿qué? Comer Biblia. Necesito ¿qué? Adiestrarme. Necesito ¿qué? Crear conocimiento. Por eso es importante que usted los sábados venga aquí, porque usted no sabe con quién se va a conseguir afuera. Alguien que esté pasando por una necesidad en el matrimonio. Compartí ayer, creo que fue ayer, o en otro taller que me invitaron. Sí, un taller de pareja, de padres. Y gloria a Dios porque somos capacitados en estas áreas. Tenemos 18 años dando talleres, ayudando a los matrimonios y en especial al mundo de nuestra iglesia. También a las personas que no conocen de Cristo también les ayudamos. Pero quiero compartirles que cuando nosotros somos luz y sal para el mundo, necesitamos conocimiento. Y yo les compartía a ellos y les comparto a ustedes, iglesia. Si hay un taller para padres, no me respondan lo que saben. No me les adelanté. Ayer anoche cuando predicaba también les dije, si hay un taller para padres, ¿quiénes deben de venir? No escucho, iglesia. Los padres. Si hay un taller para padres, ¿quiénes deben de venir? Toda la iglesia. ¿Aló? ¿Por qué toda la iglesia, pastora? ¿Por qué? Porque si viene Darlibet, que aún no es madre, y tiene el conocimiento, puede ayudar a su vecina que sí lo es. Y Dios le va a dar la unción, le va a dar el conocimiento. ¿Para qué? Para que ella le pueda dar ese consejo de parte de Dios. Vemos cómo podemos ser luz, podemos ser sal para este mundo. Pero sin falta y por falta de conocimiento, usted cree que todavía es parte del mundo. Déjeme decirle, iglesia, usted ya no es parte del mundo. Usted tiene una posición ya con el mundo. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Dios nos cela. Nos cela. Dios no quiere que usted ande otra vez en el mundo, sino todo lo contrario. Aquel que ve en el mundo, síganme los buenos, yo era así de rebelde, yo era así de contestona, yo era así de altanera. Pero ¿sabe qué? Cristo cambió mi vida. Sí, hermana, pues yo sí veo, ¿no? Que usted ya ni grosería se le escapa. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho la obra en mí. Y es la posición que yo tengo hacia el mundo. Entonces las personas que te conocen del mundo, cómo era, y ahora que vives en la luz, ¿qué sucede? Van a venir a ti y te van a decir, yo sé que cuando usted va para allá, para esa iglesia, ¿cómo se llama su iglesia? Ajá, vienes tú como resplandeciente,
tu cara te cambió, ya hablas hasta bonito. ¿Se lo han dicho, iglesia? Santo, no me asusten. Sí, porque somos el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, número 2, debemos saber nuestra posición. ¿Para quién? Para con el mundo. El mundo no ha sido destruido. ¿Sabe por qué? Porque hay una luz de Dios que es la iglesia. La iglesia. Usted es luz, y la luz con las tinieblas no se juntan. Pero yo soy luz en medio de las tinieblas. Usted no se debe volver a las tinieblas, todo lo contrario. Cuando usted vea que el pie se le va para allá, que dice que el pie lo sigue, mueve un pie y el otro lo sigue. No, usted le dice: pie quieto, yo reflejo a mi Padre Celestial, porque soy la portadora del Señor. Pregúntenme a mí si muchas veces no he tenido que mi carne se quiere alborotar, sobre todo por las redes sociales. Pero yo digo: no, primero tengo una posición en el reino, soy una embajadora del Señor. Número 2, porto una investidura sagrada, ser pastora. Número 3, doy testimonio de quién me ha enviado aquí a la tierra, a quién sirvo en la tierra. Por lo tanto, Elizabeth se sujeta a esa carne que le quiere alborotar, y me quedo quietecita. Así en las áreas donde usted cree que todavía lo jala para el mundo, lo jale para el mundo, pero para llevar la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Número 3, debemos saber nuestra posición contra el diablo. Ay, ay, ay. Son temas que a mí me gustan, los disfruto. Yo tengo una posición contra el diablo. ¿Usted? ¿No? ¿No sabía usted que como hijo de Dios tiene una posición contra Satanás, el diablo? Usted no debe temerle. Como les decía hoy en la mañana, él está vencido. Satanás está vencido. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está Satanás? Bajo nuestros pies. Y cuando se le levanta Satanás, ¿por qué es? Porque le quita el pie. Le quita el pie. La serpiente antigua se levantó. Y cuando tú le quitas el pie es porque estás descuidado. Tenemos una posición contra Satanás. Y dice la Biblia que yo soy un soldado de Cristo. Lo dice, el apóstol Pablo lo dice. Somos soldados de Cristo. Por lo tanto, él le dice a la iglesia de Éfesos: ponte la armadura del Señor. ¿Para qué? Para que resistas en los días malos y seas firme. Una lucha espiritual. Cuando nosotros llegamos a Cristo, este mundo es espiritual, hermano querido. Este mundo espiritual. Tenemos no lucha contra carne ni contra sangre. Tenemos lucha contra ¿qué? Contra principados, contra seres, huestes de maldad. Todo. Y necesitamos saber en qué mundo nosotros estamos. Porque cuando usted estuvo en el mundo terrenal, en el mundo afuera, sucede que ustedes conocían todo eso. Lo único que usted conocía era la brujería. Usted conocía algo de fumar el tabaco, que le echen las cartas, ¿sí o no? Pero de Cristo, no, eso es para locos. Eso es para locos. Pero cuando llegamos al Señor, se fueron abiertos nuestros ojos. Y empezamos, ya la vecina no es la bruja, ni el profesor me la tiene aplicada. Es algo que se está moviendo en la esfera espiritual. Es algo, una actitud de ella, de rebeldía. Es algo, no es ella. Y empezamos a entendernos. Amén, iglesia. Somos soldados. ¿Para qué la armadura? Para estar firmes en todo tiempo. Cuando usted se siente agotado, cuando usted no utiliza su armadura. Cuando nosotros nos quitamos la armadura,
cuando la armadura la debe tener desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo. Nunca quitarse. El yelmo de la salvación. ¿Cuántos dardos no han llegado a nuestra mente diciéndonos que no somos salvos por un pecado, por una caída? ¿A cuántos no le han llegado esos pensamientos? La coraza, ¿de qué? Para atrapar, para guardar nuestro corazón. No se la coloca cuando usted va a la guerra espiritual, usted no se coloca esa armadura, usted está todo el tiempo con su armadura, porque usted debe saber, o debemos saber, nuestra posición contra nuestro enemigo, nuestro adversario. Dice bien la palabra que no ignoremos sus maquinaciones. No es que usted va a hacer una operación, ¿cómo que llaman? Una operación de brujas. A ver quién es el que me está haciendo daño. No, viva feliz. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aleluya. Número 4. Debemos saber nuestra posición en la iglesia. Diga conmigo, debo saber mi posición con la iglesia. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí, iglesia? ¿Quién es la iglesia? Se aprendieron. Nosotros somos la iglesia. ¿Pero usted quién? Dígalo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro grande o pequeño, usted y yo somos importantes para el Señor. Ay, que yo debo ser como la uña, donde se le entra el mugre. Entonces por eso no me toman en cuenta. Así no habla un hijo de Dios. No se menosprecie. No menosprecie la hechura hermosa del Señor. No se menosprecie a sí mismo. Si el Señor lo ama, ¿usted sabe que el Señor lo ama? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Hable duro, usted no está en ayuno. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, me amó, que envió a quién, a lo más valioso, al unigénito. ¿Para qué? Y entonces usted, ¿por qué se menosprecia? Porque dice que es el dedo sin uña, o el de la uña que le entra muy, o lo más feo de la casa. Yo soy la oveja negra, yo soy la que no quieren. En una oportunidad una hermana me dijo, una muchacha, estamos en un retiro de sanidad interior, y ella dijo, pastora, es que yo no me puedo perdonar yo misma. Yo le digo, ¿y por qué? Muy bonita la palabra. Yo digo, ¿por qué? Digo, porque yo soy el dedo picho de la casa. Digo, ¿cómo así? ¿Usted se cree el dedo picho de su casa? Sí, usted sabe que cuando uno tiene un dedo picho todo el mundo lo pisa. Así me creo yo. ¡Wow! Yo le dije, falta de identidad. Usted tiene que saber su posición en la iglesia. Usted en la iglesia es ¿quién? Un hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Sabe cuándo yo lo sé? ¿Sabe cuándo yo le puedo decir a usted hermano o hermana? Cuando yo sé que usted públicamente ha declarado vivo para Cristo y muero para el mundo. ¿A través de qué? De ese chapuzón, de bajar a las aguas. Sucede algo sobrenatural. Dejo mi vida pasada, porque lo confieso con mi boca, pero con mi acto, públicamente, estoy diciendo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Puede aplaudir la presencia del Señor. Aleluya. Usted, por ser pequeño, por muy pequeño que sea o grande que sea, el miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia, usted es importante. Pero no solamente usted es un miembro de la iglesia,
usted cuando empieza a estudiar ya pasa a ser un discípulo, un aprendiz, un alumno. Así que yo les invito, iglesia, esfuércense por aprender, esfuércense por aprender más lo que es la palabra del Señor. Yo les decía esta mañana a nuestros discípulos, 18 años tenemos como pastores ininterrumpidos para la gloria del Señor. 14 años, cumplimos 13, pero en enero, el 11 de enero, cumplimos 14 años de aquí y siempre, siempre, siempre hemos estudiado. Nos hemos capacitado y queremos que la gente se capacite. Estudiamos para ignorar menos, porque el blanco perfecto de Satanás es la ignorancia del ser humano. Porque usted le dice, ¿sabe qué? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y sabe qué? Usted vuelve y repite lo mismo. Pero si usted le dice a esa persona, eso dice la Biblia, búsqueme ahí por favor el libro, versículo y página de donde dice eso. Yo no sé, eso lo dice de Génesis hasta Apocalipsis, búsquelo, no, está repitiendo como lorito. Yo fui una. Cuando comencé a caminar con el Señor, escuchaba a uno de mi esposo, escuchaba decir, pero ¿para qué te afanas? Si la Biblia dice que no nos preocupemos por el qué comer y por el qué vestir, que todo eso es cosa del mundo, que nosotros tenemos a Dios, quien es el que nos da el alimento y todo. No, eso lo dice la Biblia. A ver, ¿dónde dice eso? Son mentiras suyas. A mí no me meten dedo. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Yo sé que ahí lo dice, pero nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ¿qué? Leer la Biblia. Dice en Mateo 6:26. Luego yo lo busqué y lo busqué, no, el Señor me lo mostró en un tiempo de oración. Y yo dije, wow, lo que decía mi esposo es verdad, pero no se sabe el versículo, no se sabe qué libro es. Y necesitamos, ¿sabe qué? Para orar. Porque orar es ¿qué? ¿Qué es orar? ¿Hablar con quién? Con Dios. ¿Y cómo se llama esto? La Biblia, que es ¿qué? La palabra de Dios. Si yo hablo con Dios, ¿dónde voy a conseguir la respuesta de Dios? En su palabra. Pero si no la leo, ¿cómo voy a hacer iglesia? Usted tiene una posición en la iglesia. Usted es hijo, usted es miembro, usted es oveja. Y como oveja usted tiene una relación con su pastor, con su pastora, con los líderes de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Esa es mi posición. Si yo tengo una iglesia donde congregarme, donde recibir el alimento y donde tengo cobertura. ¿Estamos, iglesia? Entonces conocemos mi posición dentro de la iglesia. Debo caminar como oveja, debo caminar en obediencia, en sujeción, no siendo un cabrito. Porque ¿sabe quién? A ver, mi suegro que tiene cabritos allá, sí, cabritos tiene allá. ¿Cómo son esos cabros? No obedecen. Los arrea por un lado y se le van para otro lado. Mientras que la oveja dice la palabra que una oveja es, y en sí, los que conocen de oveja, dice que la oveja es humilde, es mansa, inmensa y mansa. Y así Dios nos compara como oveja de su prado. Entonces nosotros debemos conocer más de la palabra. Mi posición, a ver, le hablé de 5 posiciones. ¿Cuáles? Posición con Dios, mi posición con el mundo, mi posición contra el diablo, mi posición con la iglesia. Pero también tengo que aprender qué es una posición y qué es una responsabilidad. Usted como hijo de Dios tiene responsabilidad. A ver, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos somos padres y madres? Sus hijos tienen responsabilidades en casa. Los que viven con ustedes, por supuesto, tienen responsabilidades en casa.
Sí tienen responsabilidad en casa, porque como padres necesitamos que ellos tengan responsabilidad en casa. Nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades en el reino celestial. Tenemos responsabilidades en el reino como hijos de Dios. Y quiero leerles para ustedes nuestras responsabilidades. La posición habla de quién eres. Yo tengo una posición y habla de quién soy y dónde estoy. Tu posición espiritual, ya sabes, tu posición con Dios, tu posición con el mundo, tu posición contra el diablo y tu posición como iglesia. Esa es mi posición. Ahora como hijo del Señor yo tengo una responsabilidad, y la responsabilidad habla de mis obligaciones y de lo que debo hacer como hijo de Dios. Amén. ¿Sabía usted eso? ¿Aló? Yo tengo una posición en el reino, pero tengo responsabilidad ¿con quién? Con mi Padre Celestial. ¿Dónde? En el lugar de mi propósito. Aquí. Donde yo estoy siendo bendecido. Y mi primera responsabilidad aquí, en el lugar de propósito, que es en la tierra, mi primera responsabilidad es con mi familia. Su primera responsabilidad, ¿con quién? Con su familia. Como hijo usted tiene responsabilidades. Como padre usted tiene responsabilidades. Como esposo tiene responsabilidades. Y yo como esposa tengo responsabilidad. Sí, iglesia. El esposo tiene responsabilidad de amar a su esposa, de cuidarla, de protegerla. ¿Hasta cuándo? Hasta que le saque la piedra. No. ¿Hasta cuándo tenemos responsabilidad? Hasta ahí, dijo mi esposo, hasta ahí, hasta que la muerte, más allá no. Más allá no. Así que aproveche aquí. Sí, tenemos responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, delante de mi esposo y delante de los hombres como esposa. Amarlo, respetarlo, cuidarlo. Hasta ahí. Sí. Como hijos también necesitamos tener responsabilidades como familia, pero se ha despertado un mover antibíblico que los hombres cuando se casan no quieren esa responsabilidad, y viceversa, las mujeres quieren vivir en casa de paíto, en casa de maíta, o sea, en casa de los padres, donde el familiar ahí de arrimado. ¿Cuándo se va a desarrollar un matrimonio así? Solamente cuando nos tenemos, vamos y nos buscamos y listo, cada quien en su casita. ¿Eso se llama matrimonio? Eso no se llama matrimonio. Tenemos responsabilidad con la iglesia. Tú tienes una posición con la iglesia, pero también tienes responsabilidad con la iglesia. Y la responsabilidad que tenemos como iglesia es de congregarnos regularmente, iglesia. No cuando haya un festival, cuando siento que tengo que ir para la iglesia. No, la Biblia nos dice que no debemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Que esa mala costumbre no llegue a nuestras vidas. Que seamos responsables como hijos de Dios de tener ese compromiso de ir a congregarme. Amén, iglesia. Tengo la responsabilidad de diezmar, de ofrendar para el mantenimiento y el avance de la obra de Dios. ¿Sabe usted por qué diezma? ¿Sabe por qué usted diezma? ¿Por qué usted ofrenda? Porque está escrito, porque usted sabe que aquí hay un pastor que tiene familia y que la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Con el aporte que usted da fielmente del Señor, el diezmo, la ofrenda, usted contribuye al avance de la obra del Señor. Si el pastor no trabajara a tiempo completo para la obra del Señor, usted no recibiría el alimento que está recibiendo hoy en día. Amén. Necesitamos aprender para qué yo doy al Señor: para embellecer el templo, para pagar la energía eléctrica, porque eso no es gratis, para pagar el agua, la luz,
el aseo urbano, ¿qué más se paga? Todo, hermano, todo se paga aquí. Hasta nuestra vida fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. También usted tiene un compromiso de amor por la obra del Señor. Ayer en la iglesia donde estábamos, donde nos invitaron, la iglesia hija, la iglesia de Palo Gordo, hermoso el templo, estaban disfrutando. Yo le comentaba a mi esposa y le comentaba a los hermanos, a nuestros hijos, le decía, qué bello estaba el templo, qué bello está el templo, pero más lindo ver el gozo de los pastores, de la pastora Zulay, del pastor Ezequiel, y ver que su casa se veía resplandeciente, ver que el sueño que ellos tienen se estaba viendo, ver su casa vestida, con sus cortinas, el piso estaba nuevo, ¿sí que dijeron? Sí, nuevecito. Wow, ¿y eso quién lo aportó? Los hijos de la casa, porque es responsabilidad mía, como hijo de Dios, amar el lugar, el templo donde Dios nos ha colocado. También tenemos responsabilidad de amar a nuestro prójimo, de amarnos como hermanos. ¿Usted sabe cómo se llama el hermano que tiene a su lado? Tarea para la casa, digo yo, tarea para las casas. ¿Usted sabe cómo se llama? No le pregunte, así no se vale. ¿Ah? ¿Cómo se llama Jolie, la hermana que tiene al frente? Porque esa van para el hogar de Vida Nueva. Miki, me hizo trampa. Pero necesitamos saber como iglesia, ¿verdad? Si Jesucristo, somos hermanos por medio de la sangre del Cordero de Dios, somos hermanos porque tenemos el ADN de Cristo y desconocemos quién es mi hermano. Muy educadamente, usted puede cuando llegue a la congregación decirle mucho gusto. Mi nombre es Teresa. ¿Cuál es el tuyo? Bienvenido al lugar hermoso, el Centro Cuadrangular Vida Nueva. Usted seguro va a ver que ese hermano va a volver. ¿Sí? Dice, wow, a mí me trataron bien aquí. Yo llegué así en mi primera iglesia. Me saludaron en la entrada. Y yo dije, ay, la iglesia que a mí no me gustaba, pero por fuera, ¿no? Nunca había entrado. Y cuando entré por vez primera, me recibió hoy día, ella es pastora. Y me dijo, mucho gusto, bienvenida. Yo le dije, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ella habla así, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, mucho gusto, Elizabeth. ¡Wow! ¡Qué nombre tan hermoso! Yo le dije, ¿le parece? Dijo, sí, tienes un nombre bíblico. ¿Sabía que tu nombre es bíblico? Yo le dije, no. Tu nombre quiere decir la que Dios ama. Elizabeth quiere decir la que Dios ama, la escogida por Dios. Yo dije, ¿eso quiere decir Elizabeth? Digo, sí, mucho gusto, mi nombre es Yolerna Elizabeth. Yo dije, somos tocayas. Digo, sí. Y yo le dije, wow, qué impresionante, qué hermoso. Y empecé a ver, vi el cielo aquí en la tierra. Me trataron bien, quedé bien. Ella también se llama como yo. Y aquí me voy a quedar. Y aquí, tengo una sola iglesia, la primera iglesia cuadrangular en Venezuela, ubicada en la Concordia, y de ahí salimos a pastorear. Gloria al Señor. Tengo una responsabilidad como iglesia. Hoy, iglesia, yo quiero decirle que lo que estoy impartiendo viene de parte de Dios. Socialice, disfrute aquí en la tierra quiénes son su familia, quién es su hermano querido. Con todos los defectos, ayer anoche hablaba sobre la unidad, con todos los defectos y todos los errores, somos únicos para el Señor, ¿sí? Que nuestras diferencias no nos separan. Ay, él es colombiano, él es venezolano, me ha hecho para acá. No, eso así habla el mundo. Los escogidos por el Señor creemos en la unidad. Amén. ¿Están aquí? Mi responsabilidad con el mundo. Mi responsabilidad con el mundo es ir a ser discípulos. ¿Sabía usted que tiene esa responsabilidad como hijo de Dios? De predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A quién? A toda criatura. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda y
que todos le adoremos. Así que su compromiso con el mundo, su responsabilidad, le hablé de su posición con el mundo, pero su responsabilidad con el mundo es predicar. Pero predica y practica, ¿sí? Predica y practica, porque ¿qué predicas que no practicas? ¿Qué predicas que no practicas? Entonces la gente dice, y tengo personas, familias que me dijeron, no, yo a ese hermano no le creo hasta que no se case. Yo a ese hermano no le creo hasta que no ponga bien a su familia. Aquí viene a darse golpes de pecho. Pero no le creen. Porque él dice una cosa y sus actos son otras. ¿Cómo vamos a convencer al mundo entonces? Primero, cuando seamos unidos unos con otros. Dice la palabra, que cuando haya unidad me conocerán. Segundo, van a saber que soy un hijo, una hija de Dios, porque soy fiel testimonio de Él. A veces no hace falta ni hablar. Simplemente con el estilo de vida que llevamos podemos predicar al mundo. Amén, iglesia. Y por último, responsabilidad conmigo mismo. Usted tiene una responsabilidad con usted mismo, de amarse, de respetarse, de cuidarse. Cuando digo de amarse, no es que se le suba el ego y que diga yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y usted me resbala. No, amarse con a sí mismo es, porque si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a su hermano? Las personas que no se aman a sí mismos, ¿sabe qué? Compran el amor, andan comprando el amor. ¿Cuánto me da para pasar una noche contigo? Porque no se aman a sí mismos. ¿Cuánto me da para que me digas que soy bella? ¿Cuánto me da para esto? Pero cuando somos hijos de Dios tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, de cuidar este cuerpito, ¿sí? De comer sanito, comer sano, muchas veces de hacer ejercicio, y sabe que esa palabra también es para mí, de hacer ejercicio, porque dice la palabra que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía usted que en este cuerpito maravilloso, mírese su cuerpo, mire el cuerpo que tiene, a ver, mírese, ¿ah? Que no se lo diga a su esposa ni su esposo, no le diga nada a Cristal, sino que usted diga, este cuerpito tengo que cuidarlo, porque aquí habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Puede ponerse de pie, iglesia, y aplaudir la presencia del Señor. ¡Aleluya! Señor, recibe la gloria, la honra de tu pueblo, papá, en esta mañana. Damos gracias a ti, Dios, mi Redentor. Por favor, me pasen por acá la Santa Cena. ¿Qué aprendimos hoy, iglesia? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, vamos todos. ¿No aprendieron nada? Volvamos otra vez al principio entonces.